Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestras notas. Eh, Recuerden que quisimos, a ver si estamos aquí, hablar de por lo menos 5 obras del Espíritu Santo. No son las únicas 5 obras, sino que por lo menos vamos a destacar 5 obras que el Espíritu Santo hace. Tampoco podemos decir que son las 5 más importantes, pero recuerden que la clase pasada dijimos que el Espíritu Santo sella, y es algo obviamente que hace el Espíritu Santo, no es algo que nosotros debemos buscar. El Espíritu Santo sella a todo creyente. Si alguien no fue sellado por el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo no mora, y según Romanos 5, alguien que no tiene el Espíritu Santo obviamente no es un creyente. Y hoy vamos a ver de alguna manera la obra 2, ¿no? Que el Espíritu Santo habita y mora en cada creyente. El Espíritu Santo, o sea, está bueno que hagamos esta diferenciación. Cuando hablamos acerca del ser sellado, siempre hablamos, en caso del creyente, como algo que ha ocurrido. Siempre es en tiempo pasado. Todo creyente ha sido sellado. Esta es la seguridad de su redención. Estamos seguros de nuestra salvación porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y cuando ahora hablamos de que somos habitados, y esto obviamente también es algo pasivo, algo que el Señor hace con nosotros, el Espíritu, antes que el Espíritu Santo hace con nosotros, no dice tampoco que nosotros debemos buscar, o no hay un mandamiento que diga ser habitados por el Espíritu Santo. No, eso es algo que Dios, que el Espíritu Santo hace con nosotros. Él habita en nosotros. No es algo que debemos buscar, no es algo que debemos hacer, no es algo de lo cual debemos calificar, no es algo que nos distingue de otro creyente. Todo creyente ha sido sellado y todo creyente es habitado. Es una obra que el Espíritu Santo hace, y obviamente la Biblia asume que cada creyente en el nuevo pacto es sellado y es habitado. Pero bueno, veamos la definición, por lo menos, de lo que intentamos decir. Dice, el Espíritu habita en todo creyente y es su presencia la que lo capacita para vivir en santidad. Esta idea de que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, en todos aquellos que son creyentes, hay una evidencia de que el Espíritu Santo habita en un creyente. Y es que lo capacita, que lo fortalece, que hace posible que este creyente pueda vivir en santidad. O sea, cada obra que nosotros vamos a ir mencionando, el ser sellados por el Espíritu Santo, tiene obviamente una implicación. O sea, el sello está conectado con la garantía que nosotros tenemos, con el adelanto que nosotros tenemos en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra redención. Pero cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo mora en nosotros, siempre está ligado, siempre está conectado a implicaciones morales. Siempre que la Biblia se refiere a que el Espíritu mora en vosotros, entonces, si el Espíritu Santo mora en vosotros, ustedes deben vivir, deben hacer, siempre hay implicaciones morales con respecto a esto. Nunca nosotros encontramos en la Escritura el decir, bueno, el Espíritu Santo mora en ustedes y ustedes, bueno, viven como cuando no eran creyentes. No, hay una implicación moral, hay un cambio moral. Si el Espíritu mora en nosotros, entonces debemos vivir, obviamente, como creyentes. Y veamos entonces la base bíblica de esto. En principio, la promesa del Señor. Dios nos dice que el que me ama, mi palabra guardará. O sea, aquellos que guardan la palabra del Señor son los que le aman. Muchas personas pueden decir, yo amo al Señor, yo amo al Señor. Bueno, todo aquel que ama al Señor está guardando su palabra. Eso significa que se está santificando. Hay una implicación directa con respecto a esto, es decir, que si el Espíritu Santo mora en nosotros,
Entonces el Señor dice que la palabra, su palabra, entonces nosotros guardaremos. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces hay una conexión aquí entre guardar la palabra y la morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. O sea, hay una implicación moral. Debe haber hay algo que es afectado, obviamente afecta esto, que el Espíritu Santo muere en nosotros, afecta nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestras decisiones, nuestros deseos. Que el Espíritu Santo more en nosotros tiene implicaciones para, obviamente, para cada creyente. Entonces, esta promesa de parte del Señor en Juan 14, 23, y luego el punto B, que dice, que es el pasaje de Romanos 8, de 9 a 11, dice, mas vosotros, perdón, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ok, entonces si vivimos según el Espíritu, dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no hay opción. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es un creyente. No puede haber esta idea de decir, bueno, yo hice la confesión de fe, entre comillas, yo recibí a Cristo, alguien dijo que me anotaron en el libro de la vida, y ahora me dicen que yo debo buscar al Espíritu Santo, que debo tener una experiencia con el Espíritu Santo, que debo recibir al Espíritu Santo. No, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es un creyente. No hay creyente sin Espíritu Santo. Entonces, todo creyente ya ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, y ahora vamos a ver de qué manera mora, pero obviamente si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no le pertenece a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, ahí vienen las implicaciones, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, si el Espíritu Santo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará entonces también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, hay una relación entre la morada del Espíritu Santo y cómo nosotros vivimos. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, entonces obviamente no es salvo. En todo el contexto aquí de Romanos está hablando de las obras de la carne contra el Espíritu, y siempre afirmando esta verdad, ¿no? Que si el Espíritu Santo mora en vosotros, siempre está ligado a la santificación, siempre está ligado a implicaciones morales, siempre está ligado a la mortificación del pecado. No sé si usted ha escuchado este término alguna vez. Este término de mortificar el pecado, es de matar el pecado, de estar continuamente mortificando, matando el pecado. Y esto obviamente es posible porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, a ver, vamos en el B. Bueno, acá se me saltaron los ítems, pero dice el C. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto es en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Y en el capítulo 6 la frase es muy parecida, pero hay una diferencia entre el capítulo 3 y el capítulo 6. En el capítulo 3 habla de forma plural. Dice, no sabéis que sois, plural, no que sos, sino que sois templo de Dios. ¿A quién se está refiriendo? ¿A una persona en particular? No, se está refiriendo a la iglesia.
se está refiriendo a todos, ¿no? No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? En todos ustedes. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y luego, en el capítulo 6, ahora habla así de forma singular. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis. O sea, ya ahí es singular, no es plural, no está hablando de todas las personas. Y esto es importante porque cuando nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, bueno, me gustaría leer, a ver, no sé si aparece. ¿Aparece ahí el logos? ¿Aparecen las citas bíblicas o no? ¿Sí, Lore? No, no aparece. Ok. Pastor, Bueno, igual si usted sigue leyendo el 3.16, el versículo 17 dice, si alguno destruye, bueno, lo voy a compartir, así no quería. Hay un mensaje por ahí, a ver. Ok, ahora voy a contestar esta pregunta que me hicieron. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Dice, si alguno destruye el templo de Dios, wow, me fui ahí. Bueno, ¿dónde estaba? En el 17, ¿no? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algunos utilizan este versículo para hablar de las personas que se suicidan. Es decir, que si vos destruís el templo de Dios, Dios te va a destruir. Ahora no es lo que dice el texto. El texto no está hablando de singular, no está hablando de una persona en singular. No está hablando del cuerpo, que aquel que destruye su cuerpo, entonces va a ser destruido por Dios. Y esto no significa que estamos de acuerdo con el suicidio. Obviamente condenamos al suicidio y cualquier persona que se suicida, dudamos que sea una persona salva, porque son salvos aquellos que perseveran hasta el final. Si una persona no persevera hasta el final, entonces no es una persona que sea salva. Entonces no podríamos usar este versículo para afirmar que aquella persona que se suicida es una persona que va a perder su salvación porque Dios va a destruir. No está hablando de una persona que hace daño a su cuerpo, que un cristiano está dañando, está destruyendo su cuerpo, como en el suicidio, por ejemplo. Sino que acá está hablando de la iglesia toda. Y está hablando cuando una persona quiere dañar la iglesia. Que aquella persona que quiere dañar la iglesia, entonces dice que Dios le va a destruir. Y obviamente no tiene que ver con un acto en particular, o sea, ni siquiera con matar a un creyente. Porque si nosotros dijéramos, bueno, este pasaje tiene que ver con que si alguien mata, asesina a un creyente, entonces Dios le va a destruir. Y no, porque entonces el apóstol Pablo, o si una persona asesina a un creyente y después se convierte, que Dios de todas maneras lo va a destruir. No, este pasaje habla de la iglesia. Y obviamente es una condenación para aquellos que quieran dañar la iglesia. No está hablando de una persona en particular, ¿no? Entonces esto es importante notar que estamos hablando obviamente de algo en plural, ¿no? Dice que Dios lo va a destruir a aquel que quiere dañar la iglesia. Y luego si vemos... Luego, si nosotros vemos en el capítulo 6, el versículo 19, dice, o ignoráis, ahora sí está hablando en forma singular, está hablando a cada creyente y está hablando de su cuerpo como templo del Espíritu Santo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido
comprado por precio. Y como habéis sido comprados por precio, entonces glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el contexto, estaba hablando obviamente de cometer fornicación. Eh, a ver, lo vamos a ver nuevamente esto. Eh, dice en el contexto, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo si los haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero la fornicación es algo que se hace con el cuerpo. Y el cuerpo es morada del Espíritu Santo. Es decir, que aquí hay como una gravedad de este pecado. Porque la gravedad, obviamente, de que hay este pecado de fornicación, pero este pecado se lleva a cabo en el lugar donde el Espíritu Santo mora. Es como, obviamente es una maldad terrible y es un pecado terrible, por ejemplo, que alguien fornique estando casado. Pero peor sería que lo haría en el propio aposento, en su casa, mancillando su hogar. Entonces, ¿de qué manera, cómo podríamos pensar que el creyente pudiera fornicar siendo que lo hace en la misma morada del Espíritu Santo, que es santo, ¿no? Ahora sí, acá está hablando de una forma individual, está hablando de cada creyente. Y dice que no ignoremos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, algunas observaciones con respecto a esto. Observación A. Tenía una pregunta, para que no se me vaya mucho, a ver si está por aquí. Aquí. Néstor. Dice, me quedó una duda si un recién converso es lleno del Espíritu Santo porque aún no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo es que hay un vínculo directo entre ser llenos y conocer la palabra de Dios? La voy a dejar aquí al costadito porque creo que la voy a responder ahora, y si no, Néstor, por favor, hacémelo recordar nuevamente. Pero creo que la voy a responder. Algunas observaciones. Primero, A. La ausencia del Espíritu pone en evidencia tanto la condición como la conducta no regenerada. Es decir, Romanos dice que aquellos que no tienen el Espíritu Santo no son del Señor. Y Judas habla de aquellos de los falsos maestros y su condición moral con respecto a esto. Pero lo primero que dice es que si alguien no tiene el Espíritu Santo, su condición es de no regenerado, o sea, no es una persona convertida, no es salvo. Pero no solamente que él no es regenerado, sino que tampoco su conducta es regenerada. Entonces, si alguien que no ha cambiado sus pensamientos, que no han cambiado sus deseos, no ha sido regenerado, y obviamente tampoco hay una obra del Espíritu Santo en él. Hay una conexión entre estas dos cosas. Si alguien tiene el Espíritu Santo, es salvo, y también su vida va a manifestar a través de los frutos del Espíritu Santo que el Espíritu Santo habita en esta persona. O sea, esto está relacionado. No podemos decir que una persona es salva y que vive como el diablo. No podemos decir de que en alguien habita el Espíritu Santo y está fornicando, haciendo una práctica de la fornicación. No. Si alguien es regenerado, o sea, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es un cristiano. Y si alguien está viviendo continuamente como un no cristiano, entonces es muy probablemente que obviamente el Espíritu Santo no habite en él. Ahora, lo B, el punto B. El hecho que el Espíritu Santo
habite en el creyente es la base en la que Pablo se fundamenta para apelar a los creyentes para que se conduzcan correctamente, ¿no? Entonces, siempre Pablo va a estar exhortando a vivir en santidad precisamente porque el Espíritu Santo vive en ellos, porque somos morada del Espíritu Santo. Y por esta condición es la exhortación. Entonces ustedes deben vivir, obviamente, una vida de santificación. El otro punto, el C. La realidad de que el Espíritu habite en el creyente es algo permanente aun cuando el creyente peca. O sea, es decir que no estamos hablando de practicar el pecado de una persona que su vida está definida por el pecado. Cuando nosotros hablamos de creyentes y de vivir en santificación, no estamos hablando de perfección. Según 1 de Juan, o sea, aquellos que digan que no pecan, hacen a Dios mentiroso. O sea, somos pecadores y pecamos. Pero una cosa distinta es pecar a tener una vida que se define por un pecado. Que estamos practicando un pecado de una forma reiterada y que ese pecado define nuestra vida. Pero el hecho de ser creyentes, un creyente puede pecar y eso no significa que el Espíritu Santo va a abandonarlo. No, el Espíritu Santo permanece, no lo abandona. No es que el Espíritu Santo cuando pecamos se va de nosotros y cuando nos arrepentimos vuelve. No. Y precisamente precisamente la Biblia dice que nosotros contristamos al Espíritu Santo y el hablar que contristamos al Espíritu Santo es la prueba que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso se contrista, por eso se entristece, precisamente porque permanece en el creyente. Entonces, un creyente puede pecar aún siendo morada del Espíritu Santo. Todos los creyentes, incluso los corintios. Cuando nosotros leemos acerca de los corintios y la vida de los corintios, y decimos, esta gente en el capítulo 11 se estaba emborrachando en la cena del Señor. O sea, no sé si hay algo, o sea, que pudiéramos nosotros, o sea, en la cena del Señor, recordando el sacrificio del Señor, recordando su cuerpo, recordando su sangre, esta gente se emborrachaba en la misma cena del Señor. Sin embargo, se refiere el apóstol Pablo a ellos como personas que han sido santificadas en Cristo. Estaban pecando, sin lugar a dudas, pero eso no implicaba que habían dejado de ser creyentes. Aún siendo creyentes, ellos estaban pecando. Y obviamente que el Espíritu Santo no estaba gobernándolos, y esto es una idea de lo que nuestro hermano me preguntaba. Ellos eran niños espirituales. Tenían el Espíritu Santo, tenían dones, pero todavía eran inmaduros, muy inmaduros. Y estaban, a pesar de tener el Espíritu Santo, quizás no conocían la palabra, no estaban gobernados por la palabra. Y es verdad de que cuando nosotros conocemos, cuando nosotros venimos, el Señor nos salva, hay un tiempo de crecimiento. La palabra dice que hay, que debiendo ser ya maestros, todavía necesitáis la leche espiritual. O sea, hay un tiempo para tomar leche espiritual, un tiempo para ser niño, un tiempo para ser carnal, pero es un tiempo que es una época, es una estación que debe quedar atrás en nuestra vida, porque debiendo ser ya maestros, hay un tiempo para ser un niño, hay un tiempo para ser un discípulo, hay un tiempo para ser maestro. Entonces hay una progresión, eso se llama santificación, el ir creciendo en santificación. Pero es posible, y esto también esto es algo para destacar, que en el capítulo 11, en el caso de los corintios, por estas conductas que ellos estaban teniendo, aún siendo creyentes, Dios los disciplina de una manera muy fuerte. Porque dice que en medio de ellos habían muchos que estaban enfermos, habían muchos que habían dormido, o sea, que duermen en el sentido de que habían muerto. Este pecado está conectado con una disciplina de parte de Dios. A veces nosotros nos pensamos cómo puede ser, o pensamos en alguien que es creyente y de repente hay una muerte terrible, no sé, queda electrocutado, algo ocurrió y decimos, bueno, es un creyente,
y quizás a veces es la manifestación del amor del Señor, el llevarlo a su presencia, no lo sé. Pero si es un creyente, en el caso de los corintios, nosotros vemos que Dios actúa, y actúa permitiendo que personas estén enfermas, incluso algunas que habían muerto, por causa de vivir siendo creyentes. Dios los disciplina con enfermedad o con muerte. Eso no quiere decir que toda la enfermedad, que toda persona que está enferma, ni a toda persona que muere tiene que ver con su pecado. No estoy diciendo eso. Pero lo que no podemos decir exactamente lo contrario. Que una persona o yo, por ejemplo, si estoy pasando por una enfermedad o si estoy pasando por una circunstancia, no deba preguntarme a mí mismo si es algo que el Señor está permitiendo, está disciplinando mi vida, porque los creyentes son disciplinados. Dios al que ama disciplina. Entonces, si hay algo que debo arrepentirme en mi vida. No está bien pensarlo para con otro hermano. Pensar si mi hermano está pasando por una circunstancia es porque está pecando. Eso es incorrecto. Pero sí es sabio pensarlo para nosotros. Pero sí es verdad de que puede ser una persona que sea un recién convertido y su vida sea una vida todavía de una persona que todavía necesita crecer, que todavía necesita conocer y ser gobernado por la palabra de Dios. Quizás, como en el caso de los corintios, la obra del Espíritu Santo, ellos como que, digamos, como que habían apagado, no era tan poderosa la obra del Espíritu Santo en ellos, en su santificación, ¿no? Y aquí vemos este ejemplo. Vemos la morada del Espíritu Santo. Es un distintivo del nuevo pacto. Es un distintivo, es algo distinto, es algo que identifica el nuevo pacto, es algo que no ocurría en el antiguo pacto. Cuando el Señor se sienta a la mesa con sus discípulos, y lo que recordamos cada primer domingo, y este primer domingo del mes lo recordaremos en la cena del Señor, el Señor dice: esta es mi sangre, este es mi cuerpo, esto es señal del nuevo pacto. Ahí comienza un nuevo pacto, un antiguo pacto y ahora un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto es distintivo que el Espíritu Santo habite en el creyente de forma permanente, ¿no? Es un distintivo del nuevo pacto, y solo fue posible después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que dice Juan. Entonces, si pensamos en esto, decimos que Moisés no disfrutó de la misma santificación que hoy nosotros podemos disfrutar o podemos beneficiarnos. No fue lo mismo para Moisés vivir en santidad como lo es hoy para nosotros. Y debemos siempre tener cuidado cuando a veces citamos personajes o personas del antiguo pacto y hacemos una comparación directa con creyentes en el nuevo pacto. Esto no es posible hacerlo. Obviamente sí es verdad que un creyente en un nuevo pacto puede pecar de una forma terrible, es cierto, pero no son las mismas condiciones, no es lo mismo. O sea, David, a veces se hacen comparaciones que usted las habrá escuchado como yo, cuando se dice, bueno, David era creyente, y David pecó de una forma terrible, David fornicó, David fue un asesino. Y entonces esto es un ejemplo para que cada creyente también pueda entender que puede caer en el mismo pecado. Y obviamente vuelvo a repetir que estoy de acuerdo, que de acuerdo a lo que dice Primera de Juan, todos nosotros somos pecadores, todos pecamos, y podemos pecar también de una forma terrible. También estoy de acuerdo con lo que la Biblia afirma, que cualquier pecado puede ser perdonado, no importa cuál sea el pecado. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo puede perdonar aún el pecado más terrible que una persona pudiera cometer, pero debemos tener cuidado de pensar que hay un paralelismo exacto entre las personas que estuvieron en el antiguo pacto y las personas que están en el nuevo pacto. No hay un paralelismo exacto entre David y nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ventaja que David no tuvo, que Moisés no tuvo, y es que tenemos morando
en nosotros al Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a santificarnos, es Él el que nos ayuda a poder caminar en los estatutos, a poder obedecer a nuestro Señor. Y usted y yo, nosotros, tenemos un acceso a esta santidad que no la tuvo ni David, ni la tuvo Moisés, ni la tuvo ninguno de los personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una promesa del nuevo pacto, Ezequiel. Esto lo hablamos la clase pasada. Que el Espíritu Santo va a morar no solamente con nosotros, sino en nosotros. Esto es también lo que el Señor le decía a sus discípulos. Necesario que yo me vaya, para que el Espíritu venga. Y no solamente que esté con nosotros, sino que estará en nosotros. Promesa del nuevo pacto, algo que iba a ocurrir, algo que era futuro, pero que hoy es un presente para cada uno de nosotros. Entonces yo no puedo decir que puedo pecar, que un creyente es igual a David, porque David no moraba en él el Espíritu Santo, no ayudaba a su santificación, no lo empoderaba para que él pueda resistirse al pecado de la misma forma que lo hace con nosotros. Así que los personajes del antiguo pacto no son comparados en nuestra vida. Ellos hubiesen deseado, seguramente deseado lo que nosotros hoy tenemos, de que Dios mismo, el Espíritu Santo, more en nosotros. O sea, nosotros tenemos a nuestra disposición un poder, el poder del Espíritu Santo, que no habitaba en las personas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pero sí en nosotros. Y también, hermanos, hay una responsabilidad distinta. No solamente que tenemos este beneficio en el cual podemos disfrutar y del cual debemos dar gracias al Señor, y ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo no puedo resistirme, yo no puedo con cualquier circunstancia, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso no creemos que un creyente pueda caer en el suicidio, aunque sí sabemos que hay creyentes que pueden caer en la depresión, pero el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos está fortaleciendo, el Espíritu Santo nos está consolando. ¿Un creyente se puede deprimir? Claro que sí. ¿Puede caer en tiempos de angustia? Claro que sí. Pero el Consolador, el Dios de toda consolación, vive en nosotros. No es igual que una persona del mundo, no es igual que un personaje, aún creyente del Antiguo Testamento, porque nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y es posible que nosotros podamos vivir de una forma que ellos no pueden vivir. Entonces, no somos igual a otras personas. Somos creyentes del nuevo pacto, en el cual el Espíritu Santo mora en nosotros de una forma poderosa. Y cuando digo esto, también me hace recordar el pasaje. Permítame que pueda compartir nuevamente la Biblia, a ver dónde está, para que podamos ir a Hebreos, el capítulo 10, el versículo 26, para ver que no, las, las situaciones no son parecidas, son distintas. No hay un paralelismo exacto en los que estuvieron en el antiguo pacto con los que están en el nuevo pacto. Dice, mire lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, hubo un tiempo donde no conocíamos la verdad, pero después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, antiguo pacto, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, muere, definitivamente muere. Ahora la pregunta es para nosotros, lo del nuevo pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia no lo tenían ellos, lo tenemos nosotros. ¿Cuánto creéis que será, ¿no? Dice, aquellos cuál crean que será el castigo de aquellos que tengan por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hicieren afrenta al Espíritu, que entristezcan, que ofendan al Espíritu Santo de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces vemos que acá hay una diferencia entre las personas que vivieron en el antiguo pacto, Moisés, y los que vivieron en tiempos de Moisés, con los que estamos en el nuevo pacto. Hay mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gracia mora en nosotros. Y esto es una realidad, hermanos, que obviamente nos anima, nos desafía y también nos advierte, ¿no? Nos advierte. Y vemos el último punto que vamos a ver de estas 5 obras. El punto E. Y es que la realidad de que el Espíritu habite en el creyente se presenta como algo binario. Esto es binario, es un lenguaje que solo tiene ceros y unos. No hay otra posibilidad. O eres o no eres. O tienes o no tienes. Se presenta como algo binario, es decir, mora en ti y eres salvo, o no mora y estás perdido. La Biblia nunca menciona la posibilidad de que el Espíritu pueda morar en medida. O sea, yo puede ser que tenga un 10% del Espíritu Santo, vos un 20% de morada del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo more más en alguien que en otra persona. Eso no es posible. Ahora, ¿alguien puede vivir de ser más lleno del Espíritu Santo que otra persona? ¿Más gobernada? Sí, puede ser. Eso puede ocurrir. O sea, que alguien sea más lleno del Espíritu Santo. Pero debemos hacer diferencia con estas palabras, ¿no? No es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo que hablar, obviamente, de ser sellados. O sea, cuando yo hablo de ser sellado, todo creyente fue sellado. Y no es que yo fui más sellado que vos, o vos fuiste más sellado, que tu sello es mejor. No, o sea, en ese sentido, todos fuimos sellados. De la misma manera, el Espíritu Santo habita de la misma manera y es la garantía para cada creyente de la misma manera. No es que vos fuiste más bautizado, más sumergido que yo, o que yo fui más sumergido, más bautizado en el Espíritu Santo. El bautizado es un sinónimo de ser sumergido, más sumergido que yo. O sea, o yo cuando fui sumergido, bautizado en el Espíritu Santo, no sé, me quedó la panza afuera, entonces estoy menos bautizado en el Espíritu Santo que vos. Esto me hace recordar una vez hace mucho tiempo, hace muchos años, recuerdo que íbamos a hacer un bautismo y habían preparado la pileta del bautismo, pero no sé por qué la situación fue que le habían puesto a la pileta así de agua nada más. ¿Sí? O sea, no sé, menos de unos 20, 30 centímetros. Y cuando llegué al momento, había unos hermanos que lo habían preparado, estoy hablando hace muchos años, y yo me asombré, digo, uy, ¿por qué tanta agua? Y dice, no, porque es lo que alcanzamos a calentar. Y yo vi un hermano que no era la morada del Espíritu Santo, era la catedral del Espíritu Santo, no iba a entrar ahí, o sea, no lo íbamos a poder, ¿no? Entonces íbamos a hacer tipo milanesa, de un lado y de otro, y bueno, listo, lo bautizamos por aspersión, no sé de qué manera. Pero de alguna manera alguien podría decir, no sé, a mí no me metieron bien en el agua. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con ser sellados, ser bautizados, lo que hemos recibido o sea, cuando nosotros hemos recibido a Cristo. El bautismo en agua es una expresión de lo que ya ha ocurrido en nuestra vida. Ya hemos sido sellados, ya hemos sido bautizados. El bautismo en agua es una expresión externa de algo que ocurrió antes. Y todos hemos sido bautizados, sumergidos de la misma manera, todos hemos sido sellados. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir que hay una diferencia en eso. Que vos sos más bautizado, menos bautizado, o más habitado que yo, o menos habitado. De esto no se puede hablar de medidas, o sea, no se puede decir que tienes 10, no, o tienes el 100%, o fuiste bautizado, o no fuiste bautizado en el Espíritu Santo, o tienes el Espíritu Santo, o no lo tienes. No hay términos medios, ¿no? Entonces es bueno
pensar en esto con respecto a la llenura, que sí alguien puede ser más gobernado por la palabra de Dios, más llenos en ese sentido que otras personas. Ahora, todos, vuelvo a repetir, todos los creyentes hemos sido bautizados y sumergidos por el Espíritu, y no es alguien que sea diferente en este sentido a otros. Entonces, no hay que buscar en ese sentido que, bueno, yo necesito que una señal o hay algo que ha quedado incompleto y que yo debo buscar algún tipo de don para confirmar que fui lleno del Espíritu Santo, o que fui sellado por el Espíritu Santo, o que soy habitado por el Espíritu Santo. No, no, hermano. Eso ya ocurrió, y ocurrió para todos, todos por igual. Es algo que Dios hizo en nosotros, no es algo que nosotros buscamos. No se nos manda a buscar esas cosas. Así que esto es un poco el resumen de esta clase. Vamos a ver en la próxima clase otra obra del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo ha bautizado, otra vez nuevamente, es lo que ha hecho el Espíritu Santo, que ha bautizado, y es la obra 3 de 5 obras que estamos viendo con respecto al Espíritu Santo. No sé si tengo alguna preguntas, no tengo preguntas en el chat. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta antes que concluyamos la clase. Yo quisiera pedir si puede repetir la segunda pregunta. Igual se las vamos a estar cargando en Bueno. la clase, pero la primera es si todos debemos buscar una segunda unción del Espíritu Santo. Y la segunda pregunta, ¿cómo son los dones hoy de profecía y de sanidad? ¿No? Un poco vamos a pensar así. Y es bueno que usted conteste de acuerdo a lo que usted piensa, ¿no? Pero vamos a hablar de estas cosas. Así que igual la vamos a estar subiendo al aula virtual para que usted las pueda tener y las pueda contestar desde ahí. Recuerde, esmérese un poco, ¿no? Y no haga tampoco una introducción muy larga, decir, bueno, es que Dios, no, vaya al hueso, decir, o sea, quiero decir esto, sea específico. Para algunos hermanos hacen una introducción de 2 o 3 párrafos y después empiezan a decir, no, o sea, diga primero y después si quiere explaye un poco, pero es importante que usted pueda comunicar aquello que está queriendo expresar. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Yo. Sí. ¡Hey, Carlos! Dios te bendiga. ¿Cómo le va, Pastor? Recién llegué del trabajo, así que Amén. un poco tarde, pero seguro. Yo quería preguntarle, ¿qué le digo a los hermanos cuando te dicen, vos no tenés el Espíritu? ¿Vos no tenés? El Espíritu Santo. Contigo. Ok. Bueno, eso muchos atacan con eso. Eso sería, o sea, si alguien dice que yo no tengo el Espíritu Santo, me está diciendo que no soy un creyente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué una persona podría decir eso? No lo sé. O sea, alguien podría decir que yo no tengo el Espíritu Santo si yo estoy viviendo de una forma contraria a mi fe, si estoy practicando un pecado recurrente, si mi vida se define en que soy un pecador, digamos, alguien que está practicando de una forma escandalosa el pecado. Pero si yo tengo frutos de creyente, yo soy un creyente y tengo el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Lo que pasa es que algunas personas, vuelvo a decir, conectan la idea de tener el Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Vuelvo a repetir, nunca la Biblia dice que el hablar en lengua es señal de tener el Espíritu Santo o no. Vamos a hablar en otro momento acerca de los dones precisamente del hablar en lenguas. Los vamos a ver en detalle con respecto a eso. Pero algunas personas dicen, no, vos no tenés el Espíritu Santo, no sé, porque no, yo tengo el Espíritu Santo, por ejemplo, no, a ver, un ejemplo. El apóstol Pablo dice a los corintios que ellos son santificados.
¿Cómo sabe el apóstol Pablo que esas personas son salvas de verdad, que tienen el Espíritu Santo? ¿Yo puedo saber si una persona es salva o no es salva? Si tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. Bueno, hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Primero, el apóstol Pablo tenía un don, el don de inspiración, que es el que le permitía escribir revelación. El Espíritu Santo estaba inspirando a esas personas, les estaba dando revelación. Es como el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabía que había uno en medio de ellos, de sus discípulos, que lo iba a traicionar? ¿Cómo lo sabía? Bueno, porque ellos eran inspirados, tenían inspiración, Dios les estaba revelando. Nosotros no tenemos inspiración, nosotros tenemos iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina, nos abre el entendimiento para que nosotros podamos comprender. ¿Y cómo sabemos nosotros si una persona es creyente o no? Por sus frutos. Nosotros no tenemos revelación si una persona es creyente o no. Lo que podemos ver es que por sus frutos le conoceréis. El árbol malo se le conoce porque sus frutos son malos, y el árbol bueno da buenos frutos. Si está dando frutos, buenos frutos, entonces es un creyente. Si está dando malos frutos, no es un creyente. Si anda por el camino angosto, significa que pasó por la puerta angosta, que es Cristo. Si anda por el camino ancho, significa que no es creyente, nunca pasó por la puerta angosta. Entonces nosotros hoy, por los frutos, podemos distinguir a un creyente. Entonces, si yo digo que una persona no tiene el Espíritu Santo, lo que estoy diciendo es que no hay frutos en sus vidas. Pero vuelvo a repetir que algunas personas tienen una mala comprensión de esto y pensar que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, es, no sé, es andar borrachos del Espíritu, no sé, otra cosa que se le ocurra a usted que a mí no se me ocurre, pero hay muchas cosas así raras que se creen que son evidencias. Pero yo, cuando entro a una iglesia y veo que todos están cayendo, que todos están hablando a la vez en lenguas, yo digo que ahí no está el Espíritu Santo. Porque según 1 Corintios 14, habla de que, si fuera así, que podemos discutir, que debería haber, que hay un orden ahí, que si hay alguien que está profetizando, lo hace en orden, no más de 3, y si hay alguien que interpreta, sino la voluntad del Espíritu Santo es que calle en la congregación. Y cuando habla de que habla en lengua se edifica a sí mismo, eso es una ironía, porque precisamente nosotros acabamos de leer los dones. Y los dones son dados por Dios siempre, según Pedro y todos los versículos que hemos visto acerca de los dones, siempre son para la edificación del cuerpo, para la edificación de mis hermanos. Así que cuando el apóstol Pablo habla de que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, es una ironía. ¿Por qué? Porque los dones no fueron dados para edificarnos a nosotros. Los dones fueron dados para edificar la iglesia. Entonces, es bueno hablar de los dones, luego vamos a hablar mucho más de esto. Pero sí hay mucha confusión con respecto al tema de los dones. Vuelvo a repetir, creemos en la obra poderosa del Espíritu Santo, creemos en que Dios hace milagros, Él es soberano. Así que deberíamos a veces, cuando una persona nos dice, vos no tenés el Espíritu Santo, deberíamos sintonizar qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Me está queriendo decir que no soy un creyente, o me está queriendo decir que no hablo en lenguas? ¿O que no me emborracho en el Espíritu? ¿O que no sé? ¿Qué me está queriendo decir? Y quizás ahí podríamos responder, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Ok, me salió barata la vuelta. Muy bien. Oramos entonces y nos despedimos, dando gracias a Dios por todo y en todo. Oramos, recuerda que las clases les van a quedar disponibles, que va a recibir material con respecto a todo lo que hemos visto, y cualquier duda que usted tenga puede volver a hacerla, ¿sí? Si le viene alguna otra pregunta a su mente, la puede volver a hacer luego. Oramos. Padre, gracias. Yo te doy por este tiempo y gracias por mis hermanos. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que ellos han